Buenos días chicos, entonces hoy vamos a ver vamos a completar el tema de las derivadas, ¿no? Vamos a ver el tema de derivadas implícitas, derivada de una función compuesta, derivada de orden superior, aplicación de la derivada y ahí termina todo el tema, ¿no? Y en la anterior clase ya habíamos visto cómo se resuelven las derivadas explícitas, ¿no? Las derivadas un poquito más largas, pero sí se pueden resolver. Entonces hoy vamos a ver la derivada de una función compuesta, ¿no? Ya, entonces, si yo tengo dos funciones ya diferenciables, es decir, que se pueden derivar, ¿no? Existe su derivada y igual a f de u y u igual a g de x, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero yo con esto, no? Que y es una función que depende de u y u depende de x. Ya, entonces se podría expresar de esta manera: y igual a f de g de x. ¿Ya? Y igual a f de g de x. O también se puede expresar como f o g de x, ¿no? Una composición de aquellas dos funciones. ¿Ya? Entonces, para derivar esto, lo que nosotros hacemos es y igual a f de u y u igual a g de x. Entonces, derivada de y va a ser igual a derivada de f de u, ¿no? Y derivada de u, ya, respecto de x, obviamente estoy derivando las dos respecto de x, va a ser g de x. Por lo tanto, la derivada de mi función y respecto de x va a ser igual a la derivada de y respecto de x por la derivada eh, de u respecto de x. Eso va a ser lo mismo que la derivada de u, ya, f de u, perdón, por la derivada de g de x, donde f de u, ya, como hemos dicho que esto se puede expresar como f de g de x, entonces esto sería lo mismo que expresarlo así: derivada de f g de x por g de x, por la derivada de g de x. Entonces, para derivar una función compuesta se va a utilizar esa fórmula, ¿no? Derivada de y', o sea, perdón, y' va a ser igual a f de g de x, derivada de f evaluada en g de x, ¿no? Por la derivada de g de x. Esta es la derivada de una función compuesta. Esta es la fórmula que se usa para derivar este tipo de funciones, ¿no? Un ejemplo de una función compuesta puede ser esta función: y igual a seno de x al cuadrado más 3, ¿no? Esta es una función de la forma seno de u, ¿ya? Es una función compuesta. ¿Por qué yo digo seno de u? Porque si se dan cuenta, esta función se puede expresar de esta forma. Miren, esta función seno de seno de x al cuadrado más 3 se puede expresar así, ¿no? Y igual a f de u, donde u va a depender de x. Entonces, ¿cuál va a ser f de u en este caso? F de u va a ser igual a seno de u. Y seno de u va a depender de u, donde u va a ser igual a g de x. ¿A qué va a ser igual a u? Va a ser igual a x al cuadrado más 3. Exactamente así es una función compuesta. ¿Cómo se deriva esto? Ya se deriva f. Ya se deriva f. En este caso, esto es g de x, ¿no? Y todo esto de acá es f de x. Así veamos lo mejor de esa manera, ¿no? Ya veamos lo mejor de esa manera. Y entonces la derivada de esta función va a ser igual a lo que nos dice la fórmula, ¿no? Derivemos f de g de x. La derivada de esta función va a ser, la derivada de seno es coseno, ¿no? La derivada de seno de u, ya, va a ser coseno de u, ¿no? Ya, coseno de u. Y luego me dice que multiplique por la derivada de g de x, ¿no? Que en este caso g de x es x al cuadrado más 3, entonces x al cuadrado más 3. ¿Ya?
Entonces va a quedar así. Coseno de u, donde u es igual a x cuadrado más 3 y derivada de x al cuadrado más 3 es 2x. Por lo tanto, esta es la derivada, ¿no? Ya, así es como se deriva esta función por la regla de la cadena, se llama, ¿no? Ya, entonces lo vamos a expresar de nuevo, ya. Lo vamos a hacer de nuevo. Esta es una función de la forma seno de 1, que va a ser una función de u que depende de 1. Y luego u va a ser una función que depende de x, donde g de x va a ser igual a x al cuadrado más 3. Entonces, aplicando esta fórmula, que también se puede expresar de esta manera, ¿no? F de u, derivada de f de u. Entonces, como f de u va a ser igual a seno de x, derivada de seno de u es coseno de u, ya, que estaría acá. Y luego dice que derivemos g de x, donde g de x es x cuadrado más 3. Ya, entonces para finalizar y expresar la derivada en términos de x, se reemplaza u por el valor de x cuadrado más 3, ¿no? Bueno, entonces así es como se resuelven las derivadas de funciones compuestas, ¿no? De ahí es donde sale esta fórmula acá y quiero que entiendan la diferencia. Si yo tengo f de x igual a x cubo, nos enseñaron que se deriva así, ¿no? Se deriva así. 3x cuadrado, fácil, ¿no? Pero ¿qué pasa si lo que está en la base, o sea, en vez de x hay un binomio, x al cubo menos 6, digamos, ¿no? Si lo que está ahí abajo es un binomio, se aplica la regla de la cadena, ¿ya? En verdad se aplica la regla de la cadena. De ahí es donde se deduce cierta fórmula que ahorita vamos a ver, donde f de u va a ser una función de la forma u elevado al cubo y u va a ser una función de x que va a ser x al cubo menos 6. Entonces, si yo aplico la regla de la cadena para derivar f de x, voy a quedar como derivada de f de u por derivada de g de x, donde f de u es u al cubo y g de x es x al cubo menos 6, ¿no? Entonces, para expresar esto mejor así, vamos a poner que sería u una función, perdón, u va a ser una función g de x, pues no va a depender de x, por lo tanto va a ser x al cubo menos 6, ¿ya? Entonces esto quedaría así, pues no, f de x va a ser igual a derivada de f de u, y f de u ¿cuánto es? Su derivada 3u al cuadrado. Derivada de g de x sería derivada de x al cubo menos 6. Entonces f de x va a ser igual a 3u al cuadrado por x al cubo menos 6, ¿no? Y su derivada de eso sería 3x al cuadrado. Por lo tanto, la derivada de mi función compuesta va a ser 3 por u al cuadrado, que en este caso u, ¿cuánto vale u? Vale x al cubo menos 6, ¿no? Y como está elevado al cuadrado queda así. Entonces esta es la derivada de mi función compuesta. De ahí es donde se deduce la fórmula de las tablas que sale, que si yo tengo x a la n, se deriva como n por x a la n menos 1. Pero si lo que está abajo no es x, o sea, si puede ser, por ejemplo, un polinomio, ya x al cuadrado más x, no sé, lo que sea, su derivada va a ser n, ya, por ese mismo polinomio, ya, x al cuadrado más x a la n menos 1 por la derivada de ese polinomio. ¿Sí? Y se puede llegar a otra conclusión, que sería, si yo tengo una función de x elevado a n, su derivada va a ser n por f de x elevado a n menos 1 por la derivada de lo que está dentro. Entonces, si lo que está en la base no es x, se deriva de esta manera, ¿no? Si lo que está en la base es x, se deriva de esta manera, ¿ya? Así es como se ven las funciones compuestas, ¿no? Ahora vamos a ver la derivada implícita. Si yo tengo una función, una y igual a f de x, o sea, donde y está en función de x, por ejemplo, y igual a x menos 6
más logaritmo natural de x, ¿no? O sea, todas las x, lo que hay a la derecha solo son puras x, entonces está en función de x. A esto se le llama una función explícita, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo tengo y en función de x y y a la vez? Es decir, si yo tengo la expresión y al cubo menos 6 logaritmo natural de x y igual a x más y dividido entre y al cuadrado menos x. Esto es una expresión implícita donde la y no está despejada. Ya, donde la y no está despejada. Hay ciertos casos en los que y no se puede despejar y hay casos en los que y sí se puede despejar y convertir de implícita a explícita. Ya, son ciertos casos. Veamos los dos casos, ¿no? O sea, si yo tengo x al cuadrado menos y igual a 3x. Esta es una función explícita, ¿no? Perdón, implícita, ¿no? O sea, donde yo tengo una función en función de x y de y, ¿no? A ver, lo voy a poner mejor. Ahora sí. Donde expresándolo esto así, ¿cómo quedaría? A ver, ya, esto quedaría x cuadrado menos 3x menos y igual a 0. O sea, esto de acá es una función de x y eso está igualado a 0. ¿Ya? Pero en este caso sí se puede despejar y porque si yo agarro y la y la paso a sumar allá y traigo esa x a restar, quedaría así. Entonces y va a ser x cuadrado menos 3x, por lo tanto y va a estar en función de x. O sea, sí es explícita, o sea, sí se puede convertir a una función explícita. Caso contrario, va a ser, por ejemplo, x al cuadrado menos logaritmo natural de x dividido entre y igual a e elevado a xy por el coseno de y. Es imposible despejar y de esta función, ¿no? Pero luego lo puedo volver una función de la forma x cuadrado menos logaritmo natural de xy menos e elevado a xy coseno de y igual a 0. Todo esto representa una función de x y y. Para derivar funciones así, ya lo que se hace es multiplicar, o sea, no voy a ir a la demostración formal de por qué se deriva, porque se hace por la regla de la cadena, ¿no? O sea, por funciones compuestas, lo que la demostración de por qué se multiplica por y', pero yo no lo voy a enseñar, ya voy a darles directamente el consejo de que si nosotros tenemos una función implícita, ¿no? X secta menos 1. ¿Qué más le puedo agregar? A ver, menos le voy a poner logaritmo natural de y. Aquí no se puede despejar x, ¿no? Pero sí se puede convertir en una función y al cubo menos x a la sexta más logaritmo natural de y. Nos damos cuenta que si igualamos a 0, esto es está en función de x y y. Para derivar esto, lo que se hace es se deriva cada término, ¿ya? Pero cuando nos toque derivar la y, o sea, derivamos la y normal, como si fuera x. Pero cuando nos toque derivar la y, va a quedar así, ¿no? La derivada de y al cubo es 3y al cuadrado. Pero cuando derivemos y, multiplicamos por y'. Nada más. Esto quedaría 6x a la quinta más logaritmo natural de y, ¿no? Que es la derivada de y dividido entre y. Entonces quedaría 3x cuadrado menos 3y al cuadrado y' menos 6x a la quinta más derivada de y es 1. Pero como derivé y se multiplica por y'. Por lo tanto quedaría directamente y' entre y. Luego, ¿qué es lo que se busca? Se busca despejar y'. Entonces yo voy a dejar aquí todos los términos que tengan y'. Y los demás los voy a pasar allá a este va a pasar sumando y el otro va a pasar restando. Voy a factorizar y' y va a quedar menos 3y al cuadrado más 1 dividido entre y igual a 6x a la quinta menos 3x al cuadrado, ¿no? Por lo tanto, y' va a ser igual a 6x a la quinta menos 3x al cuadrado y todo eso va a estar
dividido entre menos 3y al cuadrado más 1 dividido entre y. Esta es la derivada de una función implícita, ¿ya? Así es como se deriva cada vez que nos toque derivar, y', multiplicamos, derivamos de manera implícita, ¿no? Entonces, no hay mucho, ¿no?, que decir de este tipo de funciones. Por ejemplo, esta es otra, ¿no? X más y al cuadrado menos logaritmo natural de x menos 6 más 2x igual a 3y dividido entre x. Esta es una función implícita, no se puede despejar y, ¿no? Entonces este tipo de funciones se van a repetir en todo momento. Bueno, vamos a hacer un ejercicio de derivada implícita del ingeniero Valdelomar, ¿no? Derivada implícita, aquí está, ¿no? Vamos a resolver el siguiente ejercicio para que se nos quede claro, ¿no? Ya, este acá, ¿no? Aquí lo voy a traer. Ya, entonces, ya, perdón. Ya. Para derivar esto lo vamos a expresar en función de, lo vamos a igualar a 0, pues, ¿no? Más 4y a la cuarta más 1, ¿no? Esto sería así, ¿no? Menos 4y a la cuarta más 1 igual a 0. O sea, está en función de x y y igualado a 0, ¿no? Eso es lo que se quiere, pero no es necesario expresarlo así, ¿no? O sea, eso que acabo de hacer. Pero, bueno, aquí lo que se hace es derivar, y en este caso la derivada de 7. Es la derivada de 7 por y al cuadrado dividido entre x al cubo. Esto es un cociente de dos funciones, ¿no? Para derivar ese cociente, lo que se hace es aplicar la regla del cociente, ¿no? Que es la derivada del primero por el segundo sin derivar menos la derivada del segundo por el primero sin derivar, dividido entre el segundo al cuadrado, menos derivada de 2x al cubo es 6x al cuadrado, menos derivada de menos 4y a la cuarta es menos 4 por la derivada de y a la cuarta, que en este caso sería por 4. El 4 vas a multiplicar, se le resta 1 al exponente, y como estoy derivando y, se multiplica por y'. 4 por 4 se vuelve 16, ¿no? Entonces quedaría, ¿cómo quedaría? Quedaría menos 16y al cubo, ya, pero con y', ¿no? Y el otro es más 1, ¿no? Derivada de 1 es 0. Aquí es menos 4y a la cuarta, entonces acá sería también menos 16y al cubo, ¿no? Y todo eso estaba igualado a 0. Entonces acá quedaría 7 por, seguimos, ¿no?, con la derivada, que quedaría, derivada de y al cuadrado es 2y, pero como derivé y', multiplico por y', ¿no? X al cubo menos derivada de x al cubo es 3x cuadrado por y al cuadrado. Y aquí abajo 3 por 2, 6, ¿no? O sea, su exponente, ¿no?, se multiplica. 6x cuadrado menos 16y al cubo y'. Entonces, ahora se pasa, este 7 va a entrar a multiplicar, ¿no? Va a quedar 14. X, siempre primero vamos a poner x, ¿ya? O sea, este lo moví acá para ordenarlo mejor. 7y', ¿no? Menos 7 por 3, 21x cuadrado y al cuadrado. Todo eso estaba dividido entre x a la sexta, ¿no? Menos 6x cuadrado menos 16y al cubo y'. Ya, entonces ya obtuve las derivadas. Ahora lo que se hace es despejar y', ¿no? Y para yo despejar y' necesito factorizar mediante el factor común, pero si se dan cuenta, yo acá no puedo sacar factor común. Miren, voy a llevar a la derecha todo lo que
todo lo que tenga, no sea y', ¿no? Voy a llevarlo a la derecha. Entonces esto se queda, menos 16y al cubo y' se queda, pero ese 6x cuadrado se va sumando porque no tiene y'. Si se dan cuenta, ¿cómo voy a sacar yo factor común entre todo esto de acá? Si saco factor común, este término de acá no tiene y', entonces necesito deshacerme de él. ¿Y cómo voy a hacer eso? Voy a aplicar las propiedades de fracciones, ¿no? Si yo tengo a menos b dividido entre c, es lo mismo que a menos c dividido entre b entre c. Por lo tanto, la fracción se repartiría, ¿no? Quedaría 14x al cubo y' dividido entre x a la sexta, menos 21x cuadrado y cuadrado dividido entre x a la sexta. Ya, menos 16y al cubo y' dividido entre 6x cuadrado. ¿Ya? Luego, ahora sí me puedo deshacer de ¿no? Y acá se pueden simplificar, va a quedar 14 y' dividido entre x al cubo, menos lo mismo acá, ¿no? 21 y al cuadrado dividido entre x a la cuarta, menos 16y al cubo y', ¿no? 6x cuadrado. Ahora recién esto lo vamos a pasar allá, ¿no? Después de haberlo simplificado, lo vamos a mandar a sumar allá, ¿no? Y al cubo y' es igual a 6x cuadrado más 21y al cuadrado dividido entre x a la cuarta, ¿no? Ahora sí puedo sacar factor común. Sacando y' como factor común, quedaría 14y dividido entre x al cubo menos 16y al cubo. Eso es igual a 6x cuadrado. Se copia lo mismo, ¿no? Luego, acá va a ser, como todo eso de aquí está multiplicando, puede pasar a dividir allá, pues, ¿no? Ya, entonces quedaría que y' va a ser igual a todo esto de acá dividido entre todo eso dividido entre esto se queda, esto lo voy a borrar, lo copié dos veces, dividido entre 14y dividido entre x al cubo menos 16y al cubo. Ya. ¿Qué fue lo que... Uy, aquí qué pasó? Ahora sí. Entonces este es el resultado de la derivada, pues, ¿no? Este es el resultado de la derivada. Lo que se hizo es pasarlo a dividir. Y listo. Lo que hicimos es hallar y' en una función implícita. Este sería el resultado, ¿ya? Incluso llegando acá ya es resultado, por si acaso. Ya. Entonces ahora vamos a pasar a las derivadas de orden superior, ¿no? Eso es un tema que no vamos a entrar en mucho detalle, pero también es muy importante. Ya, las derivadas de orden superior. Si yo tengo una función real de variable real, ya derivable, ¿no? Que existe su derivada, a eso se refiere. Existe la derivada de f de x, como estoy diciendo que es derivable, existe y va a ser el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x dividido entre h. Ya, eso es lo que quiero dar a entender. Si yo vuelvo a derivar esto, ya, se puede volver a derivar porque estoy diciendo que es diferenciable, ¿no? Ya. Si yo vuelvo a derivar esto, voy a obtener lo que se llama la segunda derivada, por eso hay dos comillas, y voy a trabajar en el límite de la primera derivada. O sea, se deriva la primera derivada, entonces ahora voy a trabajar en el límite de f' de x más h menos f' de x entre h. Y si yo agarro y vuelvo a derivar, ¿no? O sea, si yo vuelvo a derivar, voy a obtener lo que se llama la tercera derivada, que eso es el límite cuando h tiende a 0, ya, límite cuando h tiende a 0 de la segunda derivada evaluada en x más h, ¿no? Ya. Entonces,
ahora sí, dividido entre h, ¿no? Entonces es muy importante tomar en cuenta eso, que cada vez que derive va bajando un grado acá, ¿no? Entonces yo puedo llegar a una expresión de que si yo derivo n veces x, voy a trabajar con el límite cuando h tiende a 0 de, como siempre baja un grado en el límite, le puedo poner f a la n menos 1 de x más h menos f a la n menos 1 de x dividido entre h. Entonces esta expresión nos sirve para denotar la derivadas de orden superior, ¿no? Como f a la n de x, o también se puede expresar así como derivada la enésima derivada respecto de x, ¿de qué? De f de x. O también la enésima derivada de y respecto de x. Así se puede expresar las derivadas de orden superior. Ya, de esa manera se puede expresar de qué, de y. O también esto se puede poner así, ¿no? Ya, derivada enésima de x, ¿de qué? De f de x. Ya, o también se puede poner y acá, no importa, ya. Entonces, no es un tema del que vamos a profundizar, ¿no? Hay ciertas propiedades y teoremas que existen, pero no vamos a profundizar en aquello. Ahora vamos a ir a lo importante, ¿no? Al tema de las aplicaciones de la derivada, ya que existen muchísimas aplicaciones, ¿no? de la derivada, pero solo vamos a estudiar las aplicaciones de la optimización, ¿no? Optimización, ya, porque la optimización lo que hace es, a ver, voy a dar un ejemplo no muy formal. Si yo tengo tal material, quiero construir quiero crear un proyecto, ¿no? De que construye una máquina y quiero hacerlo con la menor cantidad de material. Entonces lo que voy a hacer es optimizar el trabajo, pues voy a optimizar el material para construir lo que yo quiero, mi máquina, con la menor cantidad de material, o sea, reducir costos, ¿no? Entonces la optimización, con lo que se trabaja para eso, pues, ¿no? La optimización se trabaja con los máximos y mínimos de una función, ¿ya? Luego podemos ver el tema de concavidad, ¿no? Para saber cómo se comporta la función, y eso se ve en los puntos de inflexión, pues, ¿no? Puntos de inflexión, ¿no? Ya. Entonces voy a volver a reescribirlo y voy a decir que vamos a trabajar con... lo voy a volver a reescribir todo. Y voy a decir que en el tema de la optimización trabajamos con los puntos críticos, ¿no? Puntos críticos, que ahorita les voy a explicar qué es un punto crítico. Y luego vemos los puntos de inflexión, ¿no? Ya, de inflexión. Los puntos críticos implican que vamos a trabajar y vamos a hallar los máximos y mínimos de una función. Los puntos de inflexión implican que vamos a saber si una función es cóncava o si la función es convexa, ¿no? Ya. Entonces vamos a enfocarnos en el tema de los puntos críticos, ¿ya? Vamos a saber qué es un punto crítico. Entonces veamos esta función, esta curva, ¿no? Ya voy a dibujar una curva que va a pertenecer a f de x, ¿ya? Entonces voy a dibujar esta curva, donde este es el eje de las y este es el eje x, ¿no? Entonces voy a dibujar la curva, pero voy a tratar de hacerla más representativa, ¿no? Así, ya digamos, ¿no? Que esta es la curva de la función. O voy a tratar de, a ver, ahí, ¿ya? Entonces, este va a ser un mínimo y hasta ahí, ¿no? ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, cuando hablamos nosotros de derivada, hablamos de la pendiente, ¿no? ¿De qué? De la recta tangente en un punto. Entonces, si yo agarro y, por ejemplo, casualmente en este punto x sub 0, yo quiero saber cuál es el valor de la pendiente, tengo que derivar, ¿no?
Y si se dan cuenta, en este punto, la pendiente de la recta tangente es cero. Si se dan cuenta, o sea, no tiene inclinación nuestra recta tangente, su pendiente es cero. ¿Y eso qué implica, no? O sea que la derivada en ese punto, evaluada en x sub 0, me da 0. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Que nosotros, para hallar los máximos y los mínimos de una función, lo que hacemos, ya esto lo voy a borrar, esto también, para darme espacio, lo que nosotros hacemos es igualar la derivada a cero, se iguala. Esto se le llama punto crítico, ¿ya? A esto se le llama punto crítico. ¿Por qué se le llama punto crítico? Ahorita vamos a ver. Porque se supone que la derivada es la pendiente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo igualo la primera derivada a cero? Cuando yo derivo, obtengo una función, ¿ya? Cuando yo derivo, obtengo una función, no siempre obviamente, cuando yo derivo, obtengo una función que va a darme los valores de las derivadas en cada punto, ¿ya? Me va a dar los valores de la derivada en cada punto, es decir, si yo una vez derivo obtengo g de x, entonces yo quiero saber cuánto vale la pendiente en x igual a 2 y me va a dar por ejemplo 6. Entonces esta función describe los valores de las pendientes de la recta tangente en cada punto. Entonces, ¿qué pasa si yo igualo esa función a 0? Voy a obtener los valores de x que hacen que la pendiente sea 0. Veamos un ejemplo, ¿no? Entonces, si yo tengo que la primera derivada de esta función, ya, la primera derivada de esta función va a ser 3x menos 2. Al igualar 3x menos 2 a 0, yo voy a saber en qué valores de x anulan este término de acá, ¿no? Ya, y al saber qué valores de x anulan este término, en este caso para x igual a 2 tercios, ¿no? ¿Qué valores de x anulan este término? Yo voy a saber qué valores de x hacen que la pendiente sea 0. ¿Ya? Si yo voy a saber en qué valores de x la pendiente hace 0. Y cuando la pendiente es 0, significa que estamos entre un máximo o un mínimo. ¿Ya? Porque justamente en los puntos máximos la pendiente se vuelve 0. ¿Ya? Justamente en los puntos máximos la pendiente se vuelve 0 y ahí es cuando nosotros decimos, este es un punto crítico, porque como la pendiente es 0, o estamos tratando de un máximo o estamos tratando con un mínimo. ¿Ya? Entonces hay que tomar en cuenta eso. Cuando la pendiente es 0, o es un máximo o es un mínimo. Entonces, ¿cómo yo hallo esos puntos? ¿Cómo yo sé dónde la pendiente es 0? ¿Cómo hallo ese x sub 0 y ese x sub 1? Igualando la primera derivada a 0 para saber qué valores de x hacen que anulan la función que describe la pendiente, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es lo que se busca, pues, ¿no? Hallar los valores de x que me digan en qué punto de x, ¿ya? La pendiente es 0, y por lo tanto cuando la pendiente sea 0 es que es un máximo o es un mínimo. ¿Ya? A ver, ya. Entonces, vamos a ver un ejemplo, ¿no? O sea, si yo tengo la función x al cubo menos 6x, si yo agarro y derivo esta función, voy a obtener x al cuadrado menos 6, ¿no? Bueno, le voy a poner, para que sea más fácil de explicar este problema, le voy a poner x al cubo menos 9x, ¿no? Cosa que su derivada va a ser, así le voy a poner 3, y acá le voy a poner 3. 9. Ahora va a quedar 9x cuadrado menos 9, ¿no? Ya, 9x cuadrado menos 9. Entonces, como yo quiero saber qué valores de x hacen, como yo sé que la pendiente, o sea, la derivada es la pendiente de la recta tangente, yo quiero saber, como m va a ser igual a 9x cuadrado menos 9, yo quiero saber qué valores de x anulan m, ¿no? O sea,
qué valores de x hacen que m sea igual a 0. Entonces voy a suponer que m ya es igual a 0, se anuló, entonces por eso voy a igualar la primera derivada a 0. Por eso voy a suponer, ¿no? Y listo. Aquí factorizando 9 para eliminarlo, va a quedar x cuadrado menos 1 igual a 0, porque este pasó a dividir. Y voy a obtener que x es igual a más menos 1, ¿no? O sea que tengo dos valores, x1 igual a menos 1 y x2 igual a 1. Estos valores hacen que la pendiente sea 0, es decir, que posiblemente estamos tratando de un máximo y un mínimo, o un máximo y un máximo, o viceversa, ¿no? Es decir, que cuando x es igual a menos 1, estamos tratando con puntos críticos. ¿Ya? Pero para poder yo referirme a un punto crítico, no solo tengo que tener el valor de x, tengo que tener un punto así, x, y. ¿Ya? Entonces para x igual a menos 1, yo voy a obtener un valor de y. ¿Y cómo lo obtengo? Fácil, pues, ¿no? Evaluando la función en ese punto. ¿Ya? Entonces f de menos 1 voy a obtener 3 por menos 1 al cubo menos 9 por menos 1, ¿no? Cosa que va a quedar menos 3 más 9, ¿no? Ya, 9 menos 3 es 6. O sea que voy a obtener el primer punto crítico XY, ¿no? O sea, le voy a poner punto crítico 1, ¿ya? Que va a ser menos 1 y 6. Lo mismo pues para 1, ¿no? F de 1 va a ser 3 por 1 al cubo menos 9 por 1, ¿no? Entonces f de 1 va a ser igual a 3 menos 9, cosa que va a ser menos 6. Por lo tanto, y igual a menos 6. ¿Ya? Y obtuvimos el punto crítico 2, que es 1 y menos 6. ¿Ya? Entonces, ya sabemos que en esos puntos, ¿ya? Exactamente en estos puntos, la pendiente de la recta tangente es 0, o sea que estamos frente a puntos críticos donde puede haber un máximo y un mínimo. ¿Y cómo se hallan los máximos y los mínimos, no? Los máximos y los mínimos se hallan mediante el criterio de la segunda derivada, es decir, yo derivo dos veces mi función y reemplazo el punto crítico ahí, ¿no? Y se pueden dar dos casos. Si el punto crítico es mayor a 0, yo estoy tratando frente a un mínimo. Si es menor a 0, estoy tratando con un máximo. Entonces voy a aplicar la segunda derivada a mi primera derivada, que mi primera derivada es 9x cuadrado menos 9, o sea que la segunda derivada va a ser 18x. 18x va a ser mi segunda derivada, ¿no? 18x. Entonces voy a tratar aquí con 18x y voy a poner f de a, ¿no? ¿Y qué es a? Mi primer punto crítico. ¿Ya? Entonces voy a tratar primero para, a ver, voy a tratar dos casos posibles, ¿no? Aquí y acá. Voy a poner para a igual a, en este caso el primer punto crítico, solo voy a trabajar con x, ¿no? Obviamente, para a igual a menos 1 y acá para a igual a 1, ¿no? Entonces en este caso va a ser f de menos 1, y f de menos 1 es 18 por menos 1, y eso es menos 18, cosa que es menor a 0, ¿ya? Por lo tanto, al ser menor a 0, yo estoy tratando frente a un máximo, ¿no? Y acá para a igual a 1, ¿no? O puedo poner simplemente para x igual a menos 1 y para x igual a 1. En este caso, f de 1 va a ser igual a 18 por 1, lo que me da igual a 18, que es un mayor a 0, por lo tanto es un mínimo. O sea que cuando yo trabaje cuando yo pase por el punto menos 1, punto crítico 1, menos 1 y 6, la función llega a su punto máximo, ¿ya? Y cuando yo esté en el punto crítico 2, 1 y menos 6, la función va a llegar a su punto mínimo,
¿ya? Así es el criterio de la segunda derivada. Lo que se hace es derivar y evaluar entre cuántos puntos críticos haya. Si había un punto crítico más, voy a tener que agarrar y evaluar otra vez, ¿no? Entonces, esa es la aplicación de la derivada, ¿no? Los máximos y los mínimos. O sea, si yo logro modelar la función de un sistema, ya por ejemplo, si yo logro modelar a ver cómo les digo, el motor de un auto, ¿no? O sea, si yo logro modelar el motor del auto, la función, ya en función de una variable, ¿no? O sea, supongamos, porque en realidad en estos casos es complicado hacerlo, ¿no? Si yo logro modelar en función del rendimiento, ¿no? O sea, X, mi variable X va a ser rendimiento, perdón, mi variable X va a ser el tiempo y la función va a ser el tiempo, ¿no? O sea, si yo logro modelar la función, el rendimiento en función del tiempo, ¿no? O sea, rendimiento en función del tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo agarro y derivo mi función? Voy a obtener los puntos críticos, ¿no? Es decir, que voy a saber en qué punto la función del rendimiento del motor llega a su punto máximo y luego llega a su punto mínimo. O sea, este es el rendimiento del motor, ¿ya? Y este es el tiempo de trabajo del motor. Entonces yo voy a saber en qué punto del tiempo, ¿no? En qué tiempo, en segundos, ¿no? Le vamos a poner en qué segundo X sub 0 es que el motor llega a su rendimiento máximo, ¿no? Y en qué punto X sub 1 el motor llega a su rendimiento mínimo. O sea, para eso nos sirve, ¿no? También sirve para lo que les enseñé, que es la optimización, ¿no? O sea, que con el menor costo posible vamos a construir algo muy grande, ¿no? Lo máximo que podamos construir. Entonces, para eso vamos a resolver los problemas que nos da el ingeniero, ¿no? Los problemas, por ejemplo, aquí hay un número, un problema fácil, ¿no? Que aquí lo voy a hacer, ¿ya? Nos dice hallar dos números, dice, ¿no? Hallar dos números cuyo producto sea de 80, de tal manera que la suma de los dos números sea mínima, ¿no? Entonces, dos números, ¿no? Que pueden ser X y pueden ser Y. Esos dos números van a ser X y Y. Dice que su suma de esos números sea igual a 80. ¿Ya? De tal manera que la suma de los... cuyo producto es igual a 80, ¿no? El producto de esos números y cuya suma de esos números sea mínima, ¿no? O sea, voy a definir la suma de esos dos, que va a ser X más Y. ¿Ya? Entonces acá voy a despejar Y va a quedar que Y es igual a 80 dividido entre X, lo cual mi suma, la función suma la voy a dejar en función de X, va a ser X más 80 dividido entre X, ¿no? Y voy a derivar la función suma y va a quedar 1 menos 80 dividido entre X cuadrado, ¿no? Entonces yo quiero saber en qué valores de X la suma es máxima y en qué valores de X la suma es mínima. Por lo tanto, ya sabemos, ¿no? Si yo agarro y grafico la función suma, quiero saber en qué punto es máxima y en qué punto es mínima. O sea, cuándo la suma va a ser máxima y cuándo va a ser mínima. Entonces, ¿qué es lo que hago? Se iguala a la primera derivada a 0 y voy a obtener que 1 menos 80 dividido entre X cuadrado es igual a 0. Por lo tanto, voy a resolver primero aquella fracción, ¿no? Va a ser así. X cuadrado va a ser X cuadrado menos 80 igual a 0, ¿no? Como esto pasa a multiplicar, se vuelve 0 y simplemente queda X al cuadrado menos 80 igual a 0, ¿no? Entonces voy a pasar eso a sumar y va a quedar que
x es igual a más menos raíz de 80, ¿no? ¿Por qué yo más menos? Porque el grado del exponente, o sea, el exponente, el número del exponente determina cuántas soluciones va a haber, pues, ¿no? Si hay tres soluciones, si hay dos soluciones, entonces cuando yo saque raíz cuadrada en estas situaciones siempre voy a poner más menos, o sea que x me va a devolver dos valores, uno con positivo y otro con negativo, ¿ya? Entonces yo tengo x1 igual a 80 y x2 igual a menos raíz de 80, ¿ya? Muy importante tomar en cuenta eso. Entonces ahora hay que volver a derivar la función para aplicar el criterio de la segunda derivada, ¿no? Entonces hay que derivar de nuevo 1 menos 80 dividido entre x cuadrado, que en este caso sería, la segunda derivada sería 160 dividido entre x al cubo. Ya, eso. Entonces a la segunda derivada le vamos a aplicar a 160 dividido entre x al cubo, le vamos a aplicar para cada punto, ¿no? Ya, o sea, a la segunda derivada vamos a hallar, vamos a saber si es máximo o mínimo para cada punto, ¿no? Para x1, ya, para x1 que es igual a raíz de 80, entonces yo voy a evaluar f segunda de raíz de 80, ¿no? O sea, voy a reemplazar raíz de 80 donde haya x. Y eso va a ser 160 dividido entre raíz de 80 al cubo, ¿ya? Al realizar ese cálculo, a mí la verdad no me interesa qué valor queda, sino simplemente me interesa analizar su signo. Como sabemos, esto sí o sí va a quedar positivo, entonces eso es mayor a 0, por lo tanto estoy tratando frente a un mínimo, ¿ya? Para x sub 2 igual a menos raíz de 80, va a pasar lo mismo, ¿no? F2 de raíz de 80 va a ser igual a 160 dividido entre menos raíz de 80 al cubo. Como 160 entre menos raíz de 80 al cubo, como un negativo elevado al cubo me da negativo, entonces esto va a ser igual a menos 160 dividido entre raíz de 80 al cubo. Lo que hice aquí fue separar menos 1 por raíz de 80. Y por propiedades, si yo tengo a por b elevado al cubo, eso puede ser a al cubo por b al cubo. Entonces quedaría menos 1 al cubo por raíz de 80 al cubo. Entonces menos 1 al cubo se volvió menos 1 al cubo se volvió menos 1. Por lo tanto quedó menos raíz de 80. En verdad quedó menos 1 por raíz de 80, pero eso se sobreentiende. Por eso, y como quedó menos raíz de 80 al cubo, este menos lo puedo pasar al medio y por eso es que menos 160 por raíz de 80. Como estoy tratando con un número menor a 0, me encuentro frente a un máximo. Entonces la pregunta nos decía con tal que la suma de los números sea mínima. Y me voy a concentrar en este acá. Es decir, que cuando x vale raíz de 80, y vale ¿cuánto? Simplemente voy y reemplazo en la función. Aquí ya está despegado, incluso acá puedo reemplazar, ¿no? Y igual a 80 dividido entre raíz de 80, ¿no? ¿Ya? Porque estoy reemplazando para x igual a raíz de 80. Racionalizando va a quedar así, ¿no? Y igual a 80 raíz de 80 dividido entre 80, ¿no? Se divide y va a quedar raíz de 80. Entonces cuando x vale raíz de 80, y va a valer igual a raíz de 80. ¿Ya? Entonces cuando x y y tomen estos valores, ya, porque se cumple, pues, ¿no? Dice que el producto de esos dos números es igual a 80, ¿no? Entonces, como estos dos números son raíz de 80 por raíz de 80, eso va a ser igual a 80, pues raíz de 80 por raíz de 80 es 80 al cuadrado, se elimina y queda 80 igual a 80. O sea, sí, aparte de que sí cumple,
estos dos números, su suma, ya, su suma de estos dos números va a ser la mínima posible, o sea, va a ser raíz de 80 más raíz de 80. Ya, va a ser la menor posible suma que hagamos, ¿no? Ya. A ver, vamos a ver si nos ha quedado, hemos resuelto bien el ejercicio, ¿no? Porque caso contrario hay que volver a hacerlo. X por Y igual a 80, dice Y, ya. Mi suma es X más Y, ¿no? S de su X es igual a X más 80 dividido entre X, perfecto. Derivando, obtuvimos que 1 menos, ya, perfecto. La derivada de esto es 1 menos, ya estamos bien. Entonces, aquí quedaría X más menos, ya. Ya. Entonces, obtuvimos X1 y X2. Aplicamos la derivada, ya, perfecto. Entonces lo que hicimos está bien, pues, ¿no? Porque estos dos números sí cumplen para un producto, raíz de 80 por raíz de 80, sí cumple que es igual a 80. O sea, sí cumple la condición que nos decía que hallar dos números cuyo producto sea 80 y su suma sea lo mínimo posible. Y sabemos que raíz de 80 más raíz de 80 nos va a dar un número, puede ser, a ver, raíz de 80 por 2 me va a dar 17,88. O sea, este es lo mínimo que podemos hallar con estos dos números, ¿no? O sea, la suma más pequeña que vamos a poder hallar con estos dos números. Para el otro, que era x igual a menos raíz de 80, ¿no? Y también va a valer menos raíz de 80, si no me equivoco. ¿Ya? Entonces vamos a ver si cumplen los dos criterios. Dice que los dos números multiplicados deben dar 80, ¿no? Y si yo tengo menos raíz, vamos a comprobar primero, ¿no? ¿Dónde está? Vamos a ver si para x igual a 80 dividido entre menos raíz de 80, ¿no? Entonces, para x igual a menos raíz de 80 vamos a obtener menos raíz de 80, o sea que sí. Menos raíz de 80 por menos raíz de 80 nos tiene que dar 80, ¿no? Menos por menos, más, y 80 por 80, 80 sí cumple, ¿no? Pero veamos la suma, ¿no? Menos raíz de 80 más menos raíz de 80 nos va a dar menos 17,88. Ya, pero hay que entender que estamos trabajando aquí, nos dice que 80 es mayor a 0, ¿no? Es un mínimo, nos dice, ¿no? Y aquí estamos trabajando con menos raíz de 80, que es un máximo. Ya, entonces sí cumple, pues, ¿no? Sí cumple y bueno, ya entonces la pregunta está mal planteada, pues, ¿no? Porque dice hallar dos números cuyo producto sea 80 de tal manera que la suma de los números sea máxima, debería decir, ¿no? Entonces aquí hay una ambigüedad porque dice que x igual a raíz de 80 es mayor a 0, es máxima, ¿no? Y x igual a menos raíz de 80 nos dice que es un máximo. Pero cuando nosotros evaluamos la suma, nos da que es menor que el número que dice que debería ser lo mínimo que halláramos, ¿no? Entonces hay una ambigüedad. Pero bueno, ese es el objetivo, ¿no? Luego la siguiente pregunta. A ver, aquí tenemos una pregunta. Bueno, aquí vamos a resolver esta pregunta, ¿no? Ya.
Esta de acá vamos a resolver. Se requiere un tanque de base cuadrada, ya, o sea, un tanque así, ¿no? Tanque de base cuadrada. Ya, un tanque de base cuadrada cuya capacidad en metros cúbicos sea máximo, o sea, hallar el volumen máximo si solo se cuenta con material para las paredes y la base, o sea, no va a tener tapa, ¿no? Ya. ¿Qué dimensiones debe tener la caja y cuál será el volumen máximo? O sea, dice que nos dan un área, ya que no sabemos cuál es, pero con esa área hay que construir una caja cuyo volumen sea máximo, ¿no? Ya, entonces lo que voy a hacer es darle dimensiones, pues, ¿no? Por ejemplo, voy a decir que los lados los lados van a ser, a ver aquí, algo así, ¿no? Los lados van a ser X y la altura va a ser Y, ¿ya? Como la base es un cuadrado, ¿no? Ya se requiere un tanque de base cuadrada, entonces se repite la X ahí, ¿no? Entonces vamos a hallar el área, ya. El área de ese cuadrado, de ese tanque, va a ser igual a la suma de las áreas de cada cara. En este caso hay 4 áreas iguales, pues, ¿no? Aquí, aquí, aquí y allá. Entonces sería X por Y, o sea, el área de cada cara, como son 4, X por Y más X por Y más X por Y. Ya. Y luego el área de abajo, ¿no? De la base de abajo, que es simplemente X por X, ¿no? Entonces el área de este tanque va a ser, aquí hay 4 veces, se repite, ¿no? Entonces sería 4XY más X por X, X cuadrado. Ya tengo el área. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a trabajar con el volumen. Yo sé que el volumen es igual a la altura por el largo por el ancho, o el ancho por el largo por la altura. En este caso es X por Y, ya, que sería lo mismo que X cuadrado por Y. Ya. Como yo quiero, ustedes se preguntarán, pero ¿con cuál trabajo, cuál derivo y cuál optimizo, no? Si me dice que el volumen sea máximo, entonces voy a trabajar con volumen. Si me hubiera dicho con tal que el área sea máxima, voy a trabajar con área. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a trabajar con el volumen. Pero el volumen está en función de X y Y. Entonces yo no puedo trabajar de esta manera. No puedo. Porque esas son dos variables. Necesito volver a una variable. Entonces, ¿qué es lo que hago? De acá despejo Y. Eso es lo que voy a hacer. De acá despejo Y, donde en este caso despejando Y, ¿cómo quedaría? A ver, 4XY igual a menos X cuadrado, donde Y es igual a X cuadrado dividido entre 4X, ¿no? Así nos quedaría la expresión. Ya, a menos X cuadrado. Perfecto. Entonces lo que voy a hacer ahora es volver la fórmula de volumen en función de X. Va a quedar X cuadrado por Y, que ya ahora es A menos X cuadrado dividido entre 4X, ¿no? Entonces, a ver, X cuadrado con X va a quedar B de X igual a X por A menos X al cuadrado. B de X va a ser igual a X menos X cubo, ¿no? Entonces ya tengo la fórmula del volumen, ¿no? O sea, ya sé cómo se comporta el volumen, esto es el volumen, en función de sus lados, del lado X. O sea, ya sé quiero saber en qué punto el volumen es máximo cuando yo tome un lado, elija un lado X. O sea, eso es a lo que nos referimos, ¿no? Entonces, voy a agarrar y derivar, ¿no?, la fórmula del volumen para saber en qué punto de X el volumen es máximo, ¿no? Entonces, primera derivada va a quedar que aquí va a quedar A menos 3X al cuadrado, ¿no? Entonces, tengo que igualar a 0 la primera derivada, por lo tanto va a quedar que A menos 3X cuadrado es igual a 0.
3 menos 3x cuadrado es igual a menos a, multiplicando por menos 1 en ambos miembros y pasando a dividir el 3 quedaría que x al cuadrado es igual a tercios, ¿no? Donde x nos va a devolver dos valores, ya x nos va a devolver dos valores, que el primero va a ser más menos a entre 3, ¿no? Ya nos va a devolver dos valores. Pero como estamos hablando de distancia, ¿no? Que es un problema que acabamos de tener hace rato, cuando hablamos de distancia se supone que x nos queda más raíz de a dividido entre 3, ¿no? Y menos raíz de a entre 3. Ya. Se supone que cuando hablamos de x estamos hablando de una distancia de un lado y no podemos tener distancia negativa, por lo tanto, por eso no nos sirve esta y nos quedamos con x igual a raíz de a dividido entre 3. Entonces lo único que tenemos que hacer es ver en la segunda derivada si es máximo o mínimo, ¿no? Entonces volvemos a derivar la fórmula de volumen, que esta es la primera derivada, ¿no? Volvemos a derivar y va a quedar menos 6x, ¿no? Si no me equivoco, exacto. Y voy a evaluar en mi punto crítico x igual a dividido entre 3 y va a quedar menos 6 por a dividido entre 3. Cosa que esta expresión, como tiene un negativo, es menor a 0. Por lo tanto es un máximo y depende del área, ¿no? O sea, ¿a qué nos referimos esto? Que si nos dan tal área de material, nosotros tenemos que construir, si nos hubieran dado un área de 1000 metros cuadrados para construir ese tanque, nosotros tenemos que construir el tanque más grande posible con 1000 metros cuadrados, pero aquí solo puso A para generalizar, ¿no? Como es menor a 0, es un máximo, por lo tanto obtuvimos que cuando x valga raíz de a dividido entre 3, ¿cuánto valdría y? Aquí ya está, ¿no? Despejado directamente. ¿Cómo sería? Y igual a menos raíz cuadrada de a entre 3 al cuadrado dividido entre 4 por raíz de a entre 3, ¿no? Cosa que quedaría a menos a tercio dividido entre 4 raíz de a3, ¿no? Como el problema no nos dio un valor, por eso ocurre esto, ¿no? Que se hace todo es un chiperío, pero quedaría 3a menos a, que sería 2a, ¿no? 2a dividido entre 12 raíz de a dividido entre 3. Entonces cuando x valga a raíz de a entre 3 y cuando y valga 2 por a dividido entre 12 por a, o sea, cuando valga eso, vamos a tener un volumen máximo. Ya a esto nos referimos. Vamos a obtener el máximo volumen posible para esta caja. ¿Ya? ¿Cuál será el volumen máximo? Hay que reemplazar en la fórmula, ¿no? Aquí está el volumen, la fórmula de volumen, pues, ¿no? Hay que reemplazar en esta fórmula. Volumen es igual a x cuadrado por y. Entonces volumen será igual a x cuadrado, que sería a al cuadrado por y, que sería 2a dividido entre 12 por raíz de a entre 3. Volumen igual a sobre 3 por 2a dividido entre 12 raíz de a entre 3, ¿no? Cosa que quedaría volumen igual a 3 por 12 es 36, ¿no? 2 sobre 36 por a al cuadrado dividido entre raíz de a. Y ese 3 va a quedar así, raíz de 3, cosa que esa raíz de 3 va a venir acá, ¿no? Y a entre raíz de a se puede expresar como raíz de a. Entonces 2 sobre 36 por raíz de 3 por raíz de a va a ser el volumen máximo. O sea, todo depende del área. Si nos dieron 200 metros cuadrados, entonces va a ser así. ¿Ya? Entonces todo depende del área para hallar el volumen máximo. ¿Ya? Entonces así es como se resuelve este tipo de problemas, ¿no? Muy interesante el ejemplo que les puse yo del motor, pues, ¿no? Para eso sirve la optimización, ¿no?
para saber cómo se va a comportar, obviamente nosotros modelando, ¿no?, el sistema del motor en función del tiempo, el rendimiento en función del tiempo, vamos a poder saber cómo se comporta. Entonces, eso sería toda la oscilatura por hoy, ¿no? Obviamente tuvimos ahí un inconveniente con este ejercicio, ¿no? Pero de ahí sí se pudo analizar la mayor parte y darme a entender, pues, ¿no? Entonces, ya la próxima clase va a ser de integrales y ahí terminaríamos.